compañeros, la exposición hoy la conforma Aura Hincapié, Juan Pablo Montoya y quien les habla, Emanuel Giraldo. Entonces hoy les vengo a exponer este artículo que habla sobre los efectos de combinación habla sobre los efectos de la terapia de combinación de dutasteride más tansulosina y los efectos clínicos relevantes sobre la hiperplasia prostática benigna, los resultados que fueron en 4 años del estudio COMBAT. Bueno, entonces como tal el objetivo de este artículo fue investigar si la terapia combinada versus la terapia, pues la monoterapia era más efectiva para reducir el riesgo relativo de la retención urinaria aguda o la cirugía relacionada ya sea por retención urinaria o por hiperplasia prostática benigna durante 4 años en hombres con mayor riesgo de progresión clínica. Entonces, como introducción tenemos que tanto la hiperplasia prostática benigna como los síntomas de tracto urinario bajo son ambos de forma progresiva, y como medida para tratar esto tenemos lo que son de primera línea los alfa bloqueadores y las 5 alfa reductasas. En sí, como les mencioné anteriormente, el objetivo de este artículo era para mostrar la eficacia de la terapia combinada con tansulosina más dutasteride versus la monoterapia, que más adelante les voy a mostrar la división de los grupos en estudio para evaluar estas variables que aparecen en esta parte de acá abajo, que sería la retención urinaria aguda, la cirugía relacionada por hiperplasia prostática benigna y ya sea la progresión de los síntomas del tracto urinario inferior y también la mejoría de aquellos con este tratamiento. También se evaluó lo que es la velocidad del flujo urinario máximo y los cambios en el antígeno prostático sérico. Entonces, como materiales y métodos que se utilizaron en este artículo, el diseño es dado pues que es multinacional porque fueron en diferentes países, se realizó en Canadá, Estados Unidos, Brasil e Italia. Fue multicéntrico obviamente pues porque se realizaron en varios hospitales en los cuales ya mencioné. Fue aleatorizado, doble ciego y en grupos paralelos. Entonces se cogió a 4.844 hombres mayores de 50 años, en los cuales lo dividieron en 3 grupos. El primer grupo es la terapia combinada de dutasteride de 0.5 miligramos más tansulosina de 0.4 miligramos. Esto era vía oral, una tableta diaria. El segundo grupo era dutasteride de 0.5 miligramos más el placebo que hacía la función de tansulosina, y el tercer grupo era la tansulosina 0.4 miligramos más el placebo que hacía la función de dutasteride. Se utilizó también para evaluar pues los resultados en este artículo, lo que es el puntaje internacional de síntomas de próstata, en los cuales los pacientes tenían que ir al hospital cada 3 meses para evaluar estos síntomas. Este índice internacional evalúa 8 parámetros, en los cuales 7 de ellos habla de los síntomas urinarios, y que la octava pregunta habla sobre la calidad de vida de estos pacientes. En sí, uno pues solamente trata a un paciente con hiperplasia prostática benigna solo si es sintomática o si interrumpe lo que es la calidad de vida en el paciente. Entonces, ¿cuál fue la población de estudio? Entre los criterios en cuanto a la población de estudio, entonces vamos a tener unos criterios de inclusión y unos criterios de exclusión. Entonces los criterios de inclusión van a estar
compuestos por hombre mayor o igual de 50 años de edad con diagnóstico de hiperplasia prostática benigna, con diagnóstico clínico. Pues lo que más se tuvo en cuenta fue el índice, fue el puntaje internacional que acabamos de ver, en el cual tenían que tener mayor o igual a 12 puntos para poder estar dentro del estudio, o sea, estar más de moderado, o sea, moderado y severo. Los leves no iban a estar dentro de los criterios de inclusión. Un volumen prostático mayor o igual a 30 centímetros, el antígeno prostático específico mayor o igual a 1.5 nanogramos por mililitro y el flujo máximo urinario mayor a 5 mililitros por segundo y menor o igual a 15 mililitros por segundo. En los criterios de exclusión, el antígeno prostático que fuera mayor a 10, ya que este está mucho más relacionado con cáncer de próstata, o sea, ya pues con una evolución más hacia el cáncer, un antecedente de evidencia de cáncer de próstata, cirugía previa prostática, antecedente de retención urinaria por lo menos de 3 meses previos, uso de medicamentos de inhibidores 5-alfa reductasa por lo menos de 6 meses o dutasteride de 12 meses. Y uso de alfa bloqueador o fitoterapia para la hiperplasia prostática benigna por lo menos de 2 semanas. Bueno, el estudio tenía unos puntos finales primarios y unos puntos finales secundarios. Dentro del punto final primario que se iba a evaluar pues a los 4 años que duró el estudio, fue el primer evento de retención urinaria aguda o cirugía prostática relacionada con la hiperplasia prostática benigna. Bueno, en cuanto a los resultados, entonces vamos a tener pues los vamos a dividir en varios ítems. Primero, la disposición del sujeto y los datos demográficos. Entonces, dentro del estudio fueron 4.844 hombres que fueron asignados al azar, como lo vimos inicialmente, fue un estudio aleatorizado. Y de estos, solo el 66% completaron el tratamiento de los 4 años, o sea, solo 3.195 pacientes completaron todo el tratamiento, de resto fueron pues desertando por diferentes motivos que vamos a ver más adelante. Y dentro de esta deserción hubo más pacientes dentro del grupo de tamsulosina versus el combinado o el dutasteride. Bueno, entonces acá vamos a ver como pues dentro de los grupos, cuáles fueron los eventos adversos que llevaron pues a esta deserción y cuánto fue la cantidad de pacientes que desertaron. Entonces, inicialmente, pues está el grupo inicial que fueron 4.844 pacientes, un estudio doble ciego. Dentro del grupo combinado están 1.610 pacientes, dutasteride 1.623 y tamsulosina 1.611. Entonces, dentro del grupo de tratamiento combinado, completaron el tratamiento 1.113 pacientes, o sea, un 69%. Y los que no lo completaron fueron 497. Pues por diferentes motivos, eventos adversos, eventos adversos que se retiraron. ¿Cómo? Pero es para señalar también. Ajá, para señalar. Bueno, se retiraron pues con un consentimiento propio, por pérdida de eficacia del tratamiento, o por violación de protocolos o por otros. Ya en el grupo de dutasteride desertaron 530 pacientes, entonces vemos pues que fueron mucho más los que desertaron. Y en el grupo de tamsulosina, que fue el grupo donde más desertaron pacientes, fue 622 y completaron el tratamiento 989 pacientes. Bueno, ya en esta tabla pues vamos a ver las características demográficas de cada grupo. La edad media en los 3 grupos fue muy parecida, de 66 años. Dentro de los grupos, pues dentro de los pacientes que estaban, que pertenecían a la etnia blanca, en los grupos combinados fue 1421, dutasteride 1433 y tamsulosina 1405. Esto pues relacionado con la etnia es muy importante, pues lo tomaron en cuenta porque pacientes, por ejemplo, con raza negra están más predispuestos a presentar hiperplasia prostática benigna, entonces fue como uno de
de los ítems que tuvieron en cuenta para estar dentro de las características demográficas. En el puntaje del índice de los síntomas prostáticos también tuvieron muy parecidos, o sea, estuvieron como de moderado a severo, 16 puntos, con una desviación estándar de más o menos 6.35, de 6 y de 6.1. También se evaluó el volumen prostático, el promedio del antígeno prostático sérico, el flujo urinario máximo, el volumen residual pulmonar, si era sexualmente activo, el uso previo de alfa-bloqueantes y el uso previo de inhibidores de 5-alfa-reductasa, que son los dos medicamentos de primera línea pues, que se usan en esta patología. Bueno, entonces, como les hablaba ahora, entre los puntos finales primarios, lo que más se evaluó fue la retención urinaria aguda o la cirugía prostática relacionada con hiperplasia prostática benigna. Pues ya que se dice relacionada con hiperplasia prostática, ya que esto puede tener otras causas como prostatitis u otras patologías que están relacionadas tanto con la retención urinaria como la cirugía prostática. Entonces debió haber sido relacionada directamente con esta patología. Entonces, en esta primera gráfica vemos la retención urinaria aguda o la cirugía prostática relacionada con hiperplasia prostática benigna, o sea, que presentaran cualquiera de los dos. En esta segunda, solamente la retención urinaria, en la tercera, solo la cirugía, y en la última vemos la progresión clínica que estaba dada por... Bueno, entonces en esta primera gráfica que está dada, pues sí, presentada retención urinaria aguda o cirugía relacionada con BPH. Este primer grupo, pues los que están vertical, son el tratamiento combinado. El segundo es con dutasteride y el tercero con tamsulosina. Y así, pues, todos están como diferenciados de la misma manera. Entonces acá lo que vemos es que en este primer grupo, por ejemplo, donde podían presentar cualquiera de las dos cosas, relacionan acá la reducción del riesgo relativo entre el grupo combinado y el de dutasteride con el grupo combinado y el de tamsulosina. O sea, van a hacer la reducción del riesgo relativo de los dos grupos, tanto el combinado con dutasteride como combinado con tamsulosina. Entonces lo que vemos es que, por ejemplo, en la reducción del riesgo relativo de combinado con tamsulosina, ahí tiene una reducción de riesgo del 65.8% en comparación con tamsulosina, el tratamiento combinado. Entonces vemos que es muy significativo, ya que va a estar menos relacionado con la retención urinaria aguda o con la cirugía relacionada con hiperplasia prostática benigna. Aquí también en la progresión clínica vemos que hay una reducción de riesgo relativo muy significativa de un 44.1% respecto al grupo de tamsulosina. Entonces en la siguiente gráfica podemos observar los primeros eventos que se presentaron de retención urinaria o de cirugía relacionada con la hiperplasia benigna de próstata. Entonces en esta gráfica nos comparan los tres grupos. Entonces tenemos el grupo que es combinado, el de dutasteride y el de tamsulosina. Vemos que en el grupo de la tamsulosina, a partir del mes 8 hay un pico donde se presentan numerosos eventos nuevos. Entonces nos hablaban en el documento de que a partir del mes 8, como les acabo de decir, esta gráfica tiende a subir. Entonces, en la terapia de tamsulosina, en los primeros 12 meses se presentaron 40 eventos nuevos de retención urinaria o de cirugía relacionada con la hiperplasia benigna de próstata. En el mes 24 tuvimos 102, en el 36 146 y en el 48 191. Entonces vemos que es una diferencia muy marcada con respecto a la terapia combinada o a la monoterapia con dutasteride, lo cual nos indica o nos da pues como a entender que realmente esta terapia combinada sí es mucho mejor y sí disminuye el riesgo relativo en comparación con la monoterapia de la tamsulosina, pero en estos casos, comparada con el dutasteride, no disminuye tanto los casos. Bueno, acá
Entonces acá nos están hablando de la progresión clínica, que es otro de los puntos, puntos que se observaron durante la terapia combinada. Entonces vemos que la progresión clínica puede en 40, esto es el riesgo relativo, entonces podríamos entenderlo o expresarlo como que los pacientes redujeron el riesgo al 44.1% de lo que los pacientes con monoterapia tenían. Entonces se reduce el riesgo en comparación con la tamsulosina un 44.1% y con el dutasteride un 31.2%. Y el deterioro de los síntomas que está dado por la tabla que nos mostraron al principio de la IPSS se da en comparación a la tamsulosina con un 41.3% y al dutasteride 35.2%, lo que nos indica que si es una reducción del riesgo relativo significativa en cuanto a la terapia combinada versus las monoterapias. Acá pues podemos ver la gráfica de lo que les acabo de decir, que entonces muestra desde el inicio, el tiempo que fue el inicio, el puntaje, como la tabla del inicio, si recuerdan, eran 8 preguntas que se hacían y daban un puntaje de acuerdo pues como a los síntomas que tenía el paciente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Durante todo el estudio, que fueron 48 meses, cada 3 meses se hacían otra vez esta tablita y se miraba cómo iba el paciente y cómo estaban los síntomas del paciente. Se dieron cuenta que con la terapia combinada, que es la naranjadita, hubo una disminución importante de los puntajes del IPSS. O sea, en conclusión, una mejora de la calidad de vida y de eventos primarios y de todo eso. Entonces la terapia combinada mostró pues una alta superioridad en comparación con la tamsulosina, que vemos que la tamsulosina al principio tuvo una muy buena respuesta, pero en el tiempo a largo plazo se fue pues deteriorando su buena respuesta terapéutica. Acá volvemos pues a lo mismo, les acaba de decir el riesgo relativo. Y acá estamos mirando es la tasa de flujo urinario máximo, entonces es lo mismo, con la terapia combinada vemos que hay una marcada diferencia, una marcada mejoría del flujo urinario máximo en comparación con la dutasteride y con la tamsulosina. En general, que es lo que estamos viendo, que la terapia combinada sí sirve y sí está mostrando resultados con respecto a las monoterapias, más con la monoterapia tamsulosina sola que con el dutasteride. Acá volvemos a ver lo mismo, lo que les dije. Bueno, también hay, un volumen de total y de zona de transición que se disminuye en una terapia combinada del 27%, mientras que con la tamsulosina vemos que en monoterapia hasta aumenta, en 48 meses puede aumentar este volumen. Y el dutasteride es muy llamativo que se reduce hasta un poquito más que en la terapia combinada, entonces uno podría decir que de pronto hay una relación con el crecimiento prostático y la tamsulosina. Igual a largo plazo se ve lo mismo, en la terapia combinada hay una reducción del 17%, en la tamsulosina hay un aumento del 18.2% y en el dutasteride solo hay una reducción aún más marcada del menos 26%, ya que sí podríamos casi que afirmar que la tamsulosina tiene algún factor de agrandamiento en cuanto a la próstata. En cuanto a los eventos de seguridad y tolerabilidad, se dieron cuenta de que fueron los mismos reportados, tanto en terapia combinada como en monoterapia con todos los eventos. No hubo pues como una diferencia significativa en cuanto a eventos adversos, entonces no vale la pena pues como meternos acá. Entonces las tasas fueron exactamente las mismas como en los 3 grupos. En el combinado fue el 6%, dutasteride y tamsulosina 4%, lo que les dije, no hubo una diferencia significativa. No hubo informes de síndrome de Iris flácido, que es un evento adverso muy conocido de la tamsulosina, y no hubo diferencias en los eventos cardiovasculares globales. En cuanto pues ya a la discusión y los resultados, es como un resumencito de todo lo que acabamos de ver. Entonces nos dimos cuenta de que en hombres que fueron tratados con esta enfermedad moderado severo, síntomas urinarios del tracto inferior y hiperplasia benigna de próstata, con terapia combinada reduce el riesgo significativo para síntomas urinarios retentivos y para hiperplasia benigna de próstata en un 66% en comparación con la monoterapia, especialmente la tamsulosina. O sea, realmente sí es significativo y sí beneficia al paciente, sí vale la pena realizar una terapia combinada. Aunque con el dutasteride no tanto. La terapia combinada redujo el IPSS, que es la tablita que les dije, los síntomas en 4 puntos. Cabe también destacar que el dutasteride permite que la tamsulosina mantenga su efecto. Entonces, el dutasteride hace como un efecto sinérgico con la tamsulosina cuando se usan en terapia combinada.
También mejoró el flujo máximo en el mes 48 comparada con la transulosina, más no con el dutasteride. Vemos que con el dutasteride no hay como una diferencia tan marcada en cuanto a combinada o monoterapia. Y también hay una disminución del volumen de la próstata. También se ve mucho más relacionado en comparación con la transulosina que con el dutasteride. Y hay algo muy llamativo, y es que a pesar de ser un estudio a largo plazo, solo terminaron el estudio lo terminaron entre el 61 y el 69% de los pacientes, o sea, una tasa de deserción demasiado alta, ya sea por enfermedades, por deserción, por consentimiento informado, por eventos adversos, entre otros. Y el evento adverso más significativo fueron los trastornos eyaculativos, pero que ya venían pues concordantes con la historia clínica del paciente. También hay un estudio pues anterior que mencionaban ya acabo ya en conclusiones sí sirve la terapia combinada. Estaba felicitando, que muy buena la cohesión, lástima que se demoraron mucho tiempo, pero lo hicieron mucho bien, interpretaron la gráfica de manera adecuada, un estudio para alguien. Ey, pásale a Juan Manuel ahí, por favor.
exposición que vamos a realizar nosotros es sobre un estudio que encontramos sobre la tendencia temporal en la detección incidental de cáncer de próstata en la cirugía por hiperplasia prostática benigna. Bueno, entonces las integrantes somos María Clara Hernández, Juliana Tamayo y María Fernanda Arenas. Bueno, ¿cómo? María Clara. Bueno, acá pusimos como tal el pantallazo de la portada del artículo, que es de la revista Urología, fue publicado el 20 de agosto de este año. Bueno, entonces el cribado del antígeno prostático específico se ha utilizado indiscriminadamente en las últimas 2 décadas, lo cual ha generado un diagnóstico de cáncer de próstata. Esto muchas veces lleva a que tenga unos falsos positivos por algunas causas que se puede aumentar como tal el antígeno prostático. Y ese antígeno prostático aumentado ha llevado a que se realice como tal biopsia, lo cual ayuda a diferenciar entre enfermedades de alto riesgo y enfermedades de bajo riesgo. Los pacientes que son candidatos para el manejo quirúrgico de una hiperplasia prostática benigna son estudiados antes de la cirugía para descartar que haya la presencia de un tumor que pueda como tal cambiar el curso del tratamiento, para definir si se necesita como tal un tratamiento quirúrgico y definir también el tipo de cirugía que se tenga que realizar en el debido caso. En los últimos años se ha demostrado que hay una disminución del 28% en los nuevos diagnósticos de cáncer de próstata, y esto se debe porque actualmente como tal las indicaciones de biopsia prostática ya son más limitados, lo que hace que no haya como tal que haya disminuido como tal el diagnóstico de cáncer de próstata innecesario. Acá vemos en la imagen pues como tal cómo se realiza la biopsia prostática, que puede ser la toma mostrada por vía transuretral. Cabe destacar que los pacientes que actualmente se están usando nuevos biomarcadores. Estos nuevos biomarcadores han llevado a desplazar el uso del antígeno prostático. Dentro de los nuevos biomarcadores se encuentra el PSA 4K score, que tiene una mayor precisión para detectar clínicamente una hiperplasia prostática. También se usa resonancia magnética, hiperplasia Sí, eso pertenece a los nuevos biomarcadores. También tenemos el PHI, que es un índice de salud prostático que también se está usando mucho actualmente, y estos tres, junto con la resonancia, han venido desplazando como tal al antígeno prostático. El tipo de estudio que realizaron en que se publicó pues como tal en este artículo fue un estudio de cohorte retrospectivo que se realizó entre enero del 2007 y septiembre del 2016. Ellos cogieron 1.371 pacientes que tenían, que le iba a realizar una cirugía por hiperplasia benigna de próstata. Estos pacientes todos fueron tratados en un centro académico europeo. Las características de los pacientes debían tener pues, unas características como tal. La edad de los pacientes, que en el artículo no la especificaba cuál era como tal la H, no daban un promedio, que ahorita en unas tablas se la mostramos. El volumen de próstata, que era mayor a 10 centímetros, el antígeno, el PSA sérica total y un examen rectal digital.
El examen rutinario de PSA se le realizó a todos los pacientes que fueron estudiados. A los pacientes le hicieron con hiperplasia benigna de próstata y que tenía sospecha de cáncer, ya fuera por clínica o por paraclínicos que ya les hayan realizado, les realizaban una biopsia prostática preoperatoria. Tenía unos criterios de exclusión, que eran los pacientes que tenían pacientes con cáncer de próstata en la biopsia preoperatoria, y los pacientes sin datos clínicos o que no tenían datos patológicos como tal, los cuales fueron 194 pacientes. Entonces, ellos realizaron tres tipos de procedimientos quirúrgicos. El primero era la OP, que es una prostatectomía abierta. El segundo, que es una resección transuretral monopolar de próstata. Y el tercero es una enucleación de la próstata con láser de Olmer. Como tal, el procedimiento quirúrgico que iban a realizar lo escogían de acuerdo al volumen prostático que tenía el paciente y a la experiencia quirúrgica que tenía el médico, pues como tal, que iba a realizar el procedimiento. Las muestras quirúrgicas que ellos obtuvieron, todas fueron examinadas por patólogos especialistas en el área geniturinaria. Se realizó una estratificación del cáncer de próstata en T1A y T1B, en la clasificación de TNM, que ya lo mostramos más adelante. Se realizó también un puntaje de Gleason y una tasa de tejido. Se tenía pues como tal que especificar la tasa de tejido resecado y el porcentaje de tejido analizado. Acá tenemos la clasificación TNM, en la que pues como la que encontraron los pacientes pues solamente la TN1, que es un hallazgo histológico en la T1. La palpación de el aumento de la próstata es indetectable por palpación o por imagen. Entonces, en la TN1 había un hallazgo incidental histológico en un 5% o menos de la muestra resecada. En el T1B había un hallazgo incidental histológico en más del 5% de la muestra resecada. Y la clasificación histopatológica que le dieron, la dieron con la clasificación de Gleason. Esta clasificación me da a mí una clasificación de la invasión celular que va teniendo la hiperplasia prostática, la hiperplasia benigna de próstata. En la 1 vemos pues las células normales y en la 5 ya hay una anormalidad completa de células. Entonces los pacientes encontraron que era un Gleason de 6. El 6 es moderadamente diferenciado y son los pacientes que tienen un 78% de sobrevida a los 10 años, entonces es como tal un buen pronóstico para estos pacientes. El análisis estadístico, entonces el objetivo que plantearon pues como tal en el artículo era evaluar los cambios de la tasa. Entonces, los análisis estadísticos, entonces miraron que el objetivo era pues mirar la tasa de incidencia del cáncer prostático que se detectaba después de la cirugía de la hiperplasia prostática. Entonces, tuvieron como ciertas consideraciones que eran la biopsia preoperatoria, el tipo de cirugía que se le realizaba, ya fuera alguna de las tres que explicó mi compañera, las características iniciales que tenían pues los pacientes, como por ejemplo la edad y pues el cáncer incidental que se encontraba. Entonces analizaron la correlación entre la biopsia preoperatoria y la detección del cáncer incidental. El nivel significativo bilateral fue P 0.05, menor a P 0.05. Entonces, bueno, tenemos como acá en la tabla de resultados, vamos a mirar pues los principales.
que se tomaron, características que se tomaron, que por ejemplo fue la edad. La edad tenía como, la edad media de los pacientes fue de 66, pero había un rango de 61 hasta 72. La PSA fue de 3.2, la media, y y el rango era de 1.9 a 5.7. Tenemos que las biopsias preoperatorias negativas estuvieron en 330 y fueron 26%. Pues el método que más se utilizó fue el de láser, que fue de un 540 y tuvo un 46%. Y la incidencia del cáncer, pues no hubo incidencia en 103 pacientes, que fue el 94%. Y sí hubo incidencia en 74 pacientes, que fue el 6.4%. Esa es la de T1A, que fue 64, que fue el 86%, y T1B, que fue el 10%, fueron 10 pacientes, que fue el 14%. Y la escala de Glasgow, como dijo mi compañera, que fue el C, que fue un 91%. Bueno, entonces acá vamos a tener las tablas dependiendo el tipo de los años, la proporción de los pacientes y los años, pues en comparación con los años el año en el que se realizó la cirugía. Entonces vamos a ver que hubo un aumento de incidencia de hiperplasia desde el 2007, que fue que se empezó el estudio, hasta el 2016, que fue pues cuando se terminó. Bueno. Bueno, entonces en esta tablita lo que nos va a mostrar también entonces es una relación del porcentaje de los pacientes en el tiempo, y nos muestra es la tasa a los pacientes que se les realizó biopsia y salieron negativos durante todo el estudio. Entonces se muestra que hay un descenso en los pacientes que obtuvieron una biopsia negativa. Entonces, en cuanto a esta tablita vamos a tener que se va a analizar la asociación entre los años de la cirugía y los resultados que se obtuvieron después de la cirugía. Entonces vamos a ubicarlos acá en el valor OR y en el valor P. Lo que me quiere decir esto entonces es que los pacientes a los que se realizó una biopsia antes de la cirugía tenían menos posibilidad de encontrar cáncer incidental después de realizar la cirugía por hiperplasia prostática benigna. Y por lo contrario, entonces los pacientes que se les realizaba este procedimiento, que es la enucleación de la próstata por láser, mostraba que era un factor que se asociaba con un aumento en la incidencia del cáncer después de la cirugía. Y esas dos técnicas que les mencionó ahora la compañera, la técnica abierta y la resección transuretral, demostraron que había una menor incidencia de cáncer incidental después de la cirugía. Esta tabla nos va a mostrar entonces la cantidad de pacientes a las que se les realizó el tipo diferente entonces de técnica quirúrgica. Podemos ver entonces que los pacientes que recibieron una técnica por láser tuvieron un aumento durante el tiempo. Entonces la mayoría de los pacientes se les realizó la técnica por enucleación prostática de láser, y la que menor tuvo entonces el menor número de pacientes se les hizo una prostatectomía abierta. Bueno, en esta tabla lo que vamos a evaluar entonces es un análisis predictor de cáncer incidental. Entonces, lo que nos quiere decir es muy similar a la tabla anterior, es que la biopsia preoperativa es un factor predictor que me puede ayudar a mí a saber que el paciente antes, pues si tiene una biopsia preoperativa va a tener menor incidencia de cáncer
después de una cirugía por hiperplasia prostática benigna. Y en esta parte de los tipos de cirugía se hizo una comparación entre las técnicas de resección transuretral, se comparó con las otras dos técnicas. Entonces lo que podemos observar acá es que los pacientes que tuvieron esta técnica por láser va a presentar que es como un factor de riesgo para que posterior a la cirugía por hiperplasia prostática benigna se detecte un cáncer incidental. Y acá, cuando se comparó con la cirugía abierta, se mostró que en la cirugía abierta también se presentaba una tasa mucho mayor de cáncer incidental. Bueno, ya en cuanto a la discusión, entonces se analizaron los hallazgos incidentales de cáncer de próstata después de la cirugía por hiperplasia prostática benigna, lo que nos mostró que hubo un aumento muy significativo en el diagnóstico incidental de cáncer de próstata y hubo una disminución en la tasa de los pacientes con biopsia antes de la cirugía por hiperplasia prostática benigna. Pero este aumento en el diagnóstico incidental pudo haber sido porque obviamente se utilizaron entonces mucho más las técnicas por láser y como hay una disminución en la utilización de la biopsia, entonces estos pacientes tenían mayor posibilidad de presentar un cáncer incidental, ya que no habían sido analizados anteriormente por un estudio como por ejemplo la biopsia. Y la disminución en las tasas de biopsia fue porque hay pues, otros biomarcadores y otras herramientas que son mucho más sensibles y específicas para la detección del cáncer. Bueno, entonces es lo que dije ahorita, la disminución de las biopsias se puede correlacionar porque hay unos biomarcadores y otras herramientas que nos pueden ayudar en el diagnóstico, el aumento de la tasa de incidental por el hubo un mayor número de enfermedades de bajo riesgo encontrado en el estudio después de la cirugía, ya que todos los pacientes se ubicaron más o menos en el Gleason 6, que es un cáncer que tiene un riesgo bajo y se dio pues como en los pacientes que eran mayores a los 76 años, entonces pues no representaba una causa tan significativa de pues algo que nos pudiera preocupar. En el estudio mencionan también otros estudios que se realizaron aparte. También mostraron una disminución en la tasa de... Si sigue hablando, le bajo la nota, ya la caí. No, súper bien. Los dos grupos de hoy lo hicieron extremadamente bien, excepto lo del tiempo. No vas a sacar 5 en ningún grupo si no tienen todos los componentes. Y el tiempo, me roban tiempo a mi exposición, y le roban tiempo a todos. Fue muy buena, artículo bastante complejo, pero son 12 minutos y hay que organizarlo. Hay cosas en los artículos que hay que desechar que son basura. Hay gráficas que repiten las otras cosas. O sea, tomemos lo importante de los artículos. Y el primer grupo se dio cuenta al final de que decían, ah, sí, esto era lo mismo que había dicho antes.